Lo que conocemos es solo la punta del iceberg. Documentos desclasificados, secretos oficiales, la historia que nos enseñaron en la escuela. Pero justo debajo de la superficie, existen niveles de información que nunca debieron salir a la luz, archivos borrados, experimentos prohibidos y verdades tan pesadas que no pueden mantenerse en pie por sí solas. Esto es Los Misterios del Juglar, un canal donde vamos a descender sin miedo, capa por capa, hasta ese punto donde la información deja de ser historia y se convierte en una auténtica advertencia. Prepárate y acompáñame en este viaje, porque te aseguro que cuando lleguemos juntos al fondo de este iceberg, tu percepción de la realidad no volverá a ser la misma. Vivimos en un mundo de secretos archivados. Hay verdades tan incómodas que se guardan bajo llave, en documentos que solo ven la luz décadas después, y a menudo incompletos. Esto es solo el primer nivel, la superficie que ya debería preocuparnos. Comencemos con los documentos desclasificados de la CIA cuando empezaron a liberarse. Muchos pensaron que era un gesto de transparencia, pero la realidad fue otra, en una historia fragmentada, editada y llena de tachones. Tomemos el proyecto MK Ultra. Los archivos confirmaron que la CIA experimentó con control mental usando LSD y otras drogas en ciudadanos que nunca dieron su consentimiento. Pacientes psiquiátricos, estudiantes, gente común, convertidos en conejillos de indias sin saberlo. Y lo peor, gran parte de los documentos fueron destruidos antes de que nadie pudiera investigar, dejando un vacío de preguntas sin respuesta. También se revelaron intervenciones en gobiernos extranjeros en golpes de Estado, financiación secreta, propaganda encubierta. Todo estaba escrito, sellado y archivado. Y cuando ves miles de documentos con páginas enteras tachadas en negro, no es información perdida, es información negada. La CIA no liberó la verdad, liberó lo que decidió que podíamos saber. Luego están los papeles del Pentágono. Expusieron una de las mayores mentiras de la historia moderna. Informes militares ocultos demostraban que altos mandos sabían que la guerra de Vietnam era imposible de ganar. Aún así, el conflicto se prolongó durante años, cobrándose miles de vidas. Los archivos internos revelaban cifras de bajas y avances que no coincidían con los datos públicos. La guerra se maquillaba en el papel mientras empeoraba en la realidad. Y a quienes intentaron filtrar la verdad, se les persiguió. No por mentir, sino por mostrar la verdad escrita. Porque cuando la verdad se archiva, la mentira se convierte en política. Los archivos del FBI no se quedan atrás. Revelaron que la vigilancia no siempre se dirigía a criminales. Documentos confirmaron el espionaje constante a Martin Luther King Jr., con grabaciones privadas y campañas para desacreditarlo, no por cometer delitos, sino por su enorme influencia social. Existió COINTELPRO, un programa secreto para infiltrar y destruir movimientos sociales desde dentro, sembrando desconfianza y provocando conflictos internos, e incluso expedientes a ciudadanos comunes, vigilados simplemente por expresar ideas consideradas peligrosas para el sistema. Cuando opinar te convierte en sospechoso, la libertad ya fue archivada. Hablemos del Área 51. Durante décadas, oficialmente, no existía. Los archivos desclasificados confirmaron que allí se probaban aviones espía, como el U-2 y el SR-71, tan avanzados que la gente los confundía con avnis. Mientras el gobierno negaba cualquier actividad en la zona, la realidad era otra. Los documentos liberados explican parte de las pruebas, sí, pero dejan enormes vacíos en blanco. Y es que no todo secreto se revela. A veces, algunos solo se admiten. Esto nos lleva a los proyectos militares secretos. Muchos se revelaron cuando su tecnología ya era obsoleta. Armas experimentales probadas en secreto, sistemas de defensa revelados décadas después. Los archivos siempre llegan tarde. Y es a propósito. Lo mismo ocurre
con el espionaje de la Guerra Fría, documentos que revelaron agentes dobles, operaciones encubiertas jamás reconocidas y archivos que, incluso hoy, siguen censurados. Si un documento sigue tachado, es porque el peligro no ha terminado. Y llegamos a algo más cercano a los programas de vigilancia masiva. Archivos que revelaron el monitoreo de llamadas, mensajes y correos electrónicos a una escala inimaginable, a menudo operando fuera del control público. Lo que antes era extraordinario se volvió rutina. La vigilancia más efectiva es la que aceptamos sin darnos cuenta. Todo esto es solo el primer nivel. Lo que se mostró, lo que se permitió conocer. Pero debajo de esta superficie, el iceberg continúa, ocultando secretos mucho más profundos. Bienvenidos al nivel 2, bajo la superficie. Todo iceberg tiene una zona donde la luz todavía llega, pero ya no calienta. Aquí es donde empiezan los documentos aclarados, los programas cancelados y las explicaciones que suenan completas. Hasta que las escuchas con atención. Este nivel ya no habla de teorías, sino de hechos que fueron reconocidos a medias. MK Ultron durante años, su existencia fue negada por completo. Luego, fue aceptada, pero nunca fue explicada del todo. Imagina esto entre las décadas de 1950 y 1970. Agencias gubernamentales financiaron estudios masivos sobre el comportamiento humano. En estos estudios participaron universidades, hospitales y centros de investigación de prestigio. Lo más inquietante es que algunos voluntarios nunca supieron que formaban parte de un experimento. Los documentos oficiales que finalmente salieron a la luz confirman su existencia, pero también confirman que muchísimos archivos fueron destruidos deliberadamente antes de que pudieran ser revisados. Cuando faltan páginas en un libro, la historia cambia por completo. No es así. Y no todo ocurrió en laboratorios estériles. Hablemos de los experimentos con LSD. Se utilizaron sustancias psicoactivas muy potentes para estudiar la percepción y la sugestión. En varios casos documentados, los participantes no estaban informados del contexto completo de lo que estaban viviendo. Los informes oficiales hablan de observación conductual. Es un término muy limpio, muy clínico, pero nunca detallan qué conclusiones reales se obtuvieron de todo aquello. Quizás porque no todas las respuestas eran convenientes o fáciles de aceptar. Luego tenemos la operación Paperclip. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se reordenó a una velocidad vertiginosa. Cientos de científicos europeos, muchos con pasados complicados, fueron trasladados en secreto a Estados Unidos para trabajar en proyectos estratégicos. Sus antecedentes fueron revisados, sí, pero en algunos casos fueron convenientemente simplificados. El objetivo era avanzar tecnológicamente a toda costa. El costo moral de esas decisiones rara vez fue discutido. Hay decisiones que solo se entienden por completo cuando ya es demasiado tarde. Pasemos a los archivos sobre HAVNES, o como se les llama ahora, UAPs, fenómenos anómalos no identificados. Durante décadas, estos reportes fueron ridiculizados y minimizados. Pilotos militares de élite informaron encuentros con objetos que desafiaban las leyes de la física. Se abrieron investigaciones oficiales que, curiosamente, luego fueron cerradas sin conclusiones claras, dejando todo en el aire. Hoy, el gobierno de Estados Unidos reconoce abiertamente que existen fenómenos aéreos sin explicación pública. Pero solo dicen eso, y nada más en reconocer la existencia de algo, no siempre significa que vayan a revelarlo. Hablemos ahora de los proyectos de control mental. El término suena a ciencia ficción, a algo extremo. Los documentos, sin embargo, son mucho más sutiles y por eso más perturbadores. Describen estudios sobre sugestión, estrés, repetición y respuesta emocional. Eran investigaciones orientadas a entender, con una precisión casi quirúrgica, cómo reacciona la mente humana cuando está bajo presión. Oficialmente, no se hablaba de dominar la mente, sino de comprenderla. Aunque todos sabemos que la línea que separa ambas cosas
es increíblemente delgada. Y nos acercamos a casa, a nuestra región, operaciones encubiertas en Latinoamérica. Aquí, la historia no está oculta. Está fragmentada a propósito. Hablamos de apoyos políticos, selectivos, intervenciones indirectas y cooperación estratégica con fines muy específicos. Lo que nos queda hoy son archivos incompletos, testimonios parciales y responsabilidades totalmente diluidas. Muchos documentos cruciales siguen clasificados como secreto de Estado. Otros simplemente nunca aparecieron. El silencio, a veces, es la forma más ruidosa de información. Finalmente, la manipulación mediática. No siempre se trata de inventar noticias falsas. A veces es más sutil. Las relaciones complejas entre gobiernos y grandes medios de comunicación han sido documentadas en numerosas ocasiones. El enfoque no estaba en mentir, sino en decidir qué se decía y, más importante aún, qué no se decía. A veces, la forma más efectiva de dirigir la opinión pública es controlar el foco de atención, porque no todo lo que se muestra es necesariamente lo que más importa. Este es solo el nivel 2, un lugar donde los secretos ya no se niegan de frente, simplemente se presentan incompletos, con piezas faltantes. Más abajo, las respuestas dejarán de ser cómodas y las preguntas empezarán a pesar de verdad. Bajamos al nivel 3, la zona fría. Aquí el iceberg ya no refleja luz. La información existe, sí, pero llega fragmentada, incompleta o demasiado tarde. Los documentos que encontramos hablan en pasado, como si el paso del tiempo pudiera suavizar lo que realmente ocurrió. En esta zona, nada se anuncia con claridad. Solo se insinúa, y lo que se insinúa es profundamente inquietante. Hablemos de experimentos humanos no consentidos. Hoy firmamos formularios y consentimientos informados, pero no siempre fue así. Ni hubo advertencias claras. Existen casos documentados donde poblaciones enteras fueron expuestas a pruebas médicas, sin que se les diera toda la información. Estudios que solo fueron reconocidos años o décadas después, cuando los responsables ya no estaban disponibles para responder. Los informes oficiales hablan de procedimientos aceptables para la época, pero no explican por qué nadie tuvo la oportunidad de negarse. Porque el consentimiento no existe cuando no hay elección. Luego están los documentos sobre armas biológicas. Los archivos existen, pero lo que no existe es el detalle completo. Leemos sobre programas defensivos descritos eufemísticamente como investigación preventiva. Encontramos registros que mencionan pruebas controladas, pero sin explicar su alcance real ni sus consecuencias. Muchos de estos documentos aparecen censurados, con gruesas líneas negras. Otros, directamente, no aparecen. Y cuando falta información, nuestra imaginación empieza a llenar los espacios en blanco, a menudo con escenarios peores que la propia realidad. No todas las guerras se libran con armas visibles. Aquí entran los programas de guerra psicológica. Encontramos estrategias enfocadas en el desgaste emocional y en manipular la percepción colectiva. Manuales que describen, paso a paso, cómo influir en las decisiones de una población sin una confrontación directa. La mente humana se convirtió en un campo de batalla, en un territorio a conquistar. Y el daño es muy difícil de medir. Lo invisible, lo psicológico, suele ser lo más persistente. En este nivel, la historia se rompe literalmente. Encontramos archivos borrados o incompletos, expedientes con páginas arrancadas misteriosamente, fechas que no coinciden entre un documento y otro, nombres de personas clave reemplazados por códigos indescifrables. La versión oficial casi siempre es la misma en errores administrativos, pero extraoficialmente no hay versión. Un archivo incompleto no es un accidente, es una historia que alguien no quiere que sea contada. ¿Y qué hay de los lugares que no existen? Las prisiones secretas. No las busques en mapas públicos, porque no figuran. Son centros de detención, operando fuera de las jurisdicciones habituales. En un limbo legal hay registros de personas retenidas allí, sin cargos formales, durante periodos de tiempo absurdamente largos. Los informes usan términos neutros
y vagos como centro de procesamiento. Los detalles sobre lo que ocurre dentro simplemente no están. Si un lugar oficialmente no existe, lo que pasa dentro de él tampoco ocurrió. El lenguaje se vuelve crucial. Cuando hablamos de interrogatorios extremos, las técnicas se describen con adjetivos como avanzadas o mejoradas. Ciertos procedimientos se redefinen para evitar palabras que activarían alarmas legales o morales. Los documentos explican los métodos, pero nunca detallan las consecuencias físicas y psicológicas en las personas. Cambiarle el nombre a algo no cambia su efecto. Y finalmente, los informantes desaparecidos. En los registros, algunos nombres aparecen una y otra vez, y de repente dejan de hacerlo. Se trata de fuentes clave que ofrecieron información sensible y que, un día, simplemente se esfumaron. Sus testimonios se interrumpen sin explicación. No hay conclusiones oficiales, no hay investigaciones, solo finales abruptos y silencios incómodos. Cuando una voz se apaga de esta manera, la historia queda permanentemente incompleta. Este nivel, la zona fría, no grita, no necesita hacerlo. Aquí, el frío conserva los silencios, y la poca información que hay pesa mucho más de lo que parece. Y, más abajo, el descenso continúa. Ya no hablamos de documentos dañados, sino de verdades que quizás nunca llegaron a escribirse. Bienvenidos al nivel 4 del iceberg oscuridad. A partir de aquí, las cosas dejan de estudiarse para susurrarse. La información ya no circula, se filtra. Nada de lo que te voy a contar aparece en listas públicas ni en archivos abiertos. Este nivel no está diseñado para que lo entiendas. Está diseñado para que lo evites. Empecemos con algo que roza la ficción a los programas de clonación humana. Rumores, claro, nunca se han confirmado, pero tampoco se han negado del todo. Lo que sí existen son informes indirectos que hablan de una investigación genética tan avanzada que escapa a todo lo conocido. Hay testimonios aislados que mencionan proyectos cancelados justo antes de ser documentados oficialmente. No existen pruebas concluyentes, solo silencios prolongados. Y ya sabemos que cuando algo no se aclara, es porque aclararlo tendría un coste demasiado alto. Luego están los experimentos de percepción extrasensorial. Hubo un tiempo, especialmente durante la Guerra Fría, en que ver más allá de lo evidente se consideraba una ventaja estratégica. Existen programas de investigación sobre visión remota y percepción no convencional. Hay documentos desclasificados que reconocen que se realizaron pruebas, pero curiosamente, nunca revelan los resultados. Los archivos existen, pero las conclusiones no. Quizás sea porque algunas preguntas no están hechas para tener una respuesta pública. Hablemos ahora de los viajes en el tiempo. Y no como ciencia ficción, sino como hipótesis técnica. Si buscas bien, encontrarás patentes extrañísimas, informes teóricos y proyectos sin ningún seguimiento visible. Registros que desaparecen justo cuando el tema deja de ser abstracto y empieza a sonar plausible. Nada afirma que sea posible, pero tampoco nada afirma que no lo sea. Y si algo hemos aprendido, es que el tiempo guarda mejor los secretos que cualquier bóveda de seguridad. Continuamos con las bases subterráneas no reconocidas. No las encontrarás en ningún mapa, pero sí en rumores persistentes que se niegan a desaparecer. Instalaciones profundas mencionadas en partidas presupuestarias sin una ubicación clara. Actividad sísmica o electromagnética registrada, donde, oficialmente, no hay absolutamente nada. Siempre se habla de infraestructura, de construcción, pero nunca jamás del propósito. Si no se reconoce la existencia de un lugar, tampoco se tiene que reconocer lo que ocurre allí dentro. ¿Y qué me dices de los proyectos de energía desconocida? No toda la energía del universo se explica con las fórmulas que nos enseñaron en el colegio. Existen investigaciones clasificadas sobre fuentes no convencionales, sobre tecnologías que podrían cambiar el mundo.
proyectos que se cierran abruptamente sin resultados divulgados. El argumento oficial siempre es el mismo. No era viable. Pero lo que no es viable rara vez necesita tanto secretismo, ¿no crees? Aquí la información se protege de una forma muy particular. El acceso need to know. En este nivel, no basta con tener la máxima autorización. Existen archivos compartimentados donde cada persona que accede ve solo una pequeña parte del rompecabezas. La información está diseñada para que nadie pueda comprenderla en su totalidad. Nadie, absolutamente nadie, tiene la historia completa, porque el objetivo nunca fue que se entendiera todo. Y por último, están los archivos que nadie puede solicitar. No es que estén clasificados como top secret, es que están, literalmente, fuera del sistema. Son registros sin código público, documentos que se mencionan en otros archivos, pero que, por sí mismos, son inexistentes. No se pueden pedir, porque para el sistema no existe, y por tanto, no se pueden negar. Es muy difícil buscar algo que, oficialmente, nunca ha existido. Este nivel 4 no deja huellas claras, solo sombras muy largas. Y mientras más tiempo pasas observando estas sombras, menos nítida parece la realidad. Porque más abajo, ya no hablamos de rumores peligrosos, sino de información que, según algunos, nunca debió ser conocida por la humanidad. Nivel 5. El abismo aquí es donde el iceberg deja de ser simplemente información y se transforma en algo que ni siquiera tiene nombre. En este nivel, los documentos no se archivan para ser consultados. Se ocultan para no ser encontrados jamás. Este no es un lugar para leer, sino un lugar diseñado para que nadie lo encuentre. Empezamos con los registros de contactos no humanos. No esperes encontrar historias completas, con principio y final. Lo que hay son fragmentos, pedazos de un rompecabezas imposible. Informes militares que describen encuentros con entidades sin identificación biológica clara. Registros técnicos donde se evita a toda costa definir el origen del fenómeno que se observa. No se afirma que hubo contacto, pero tampoco se descarta. Y cuando el lenguaje se vuelve así de ambiguo, créeme, casi siempre es intencional. Luego están los archivos sobre reinicios de civilización. Algunos documentos no miran hacia el futuro, sino hacia el pasado. Un pasado demasiado lejano. Textos que hablan de ciclos históricos que terminan de forma abrupta. Registros que analizan colapsos globales, no como accidentes, sino como eventos recurrentes y programados. No se mencionan causas concretas, solo patrones. Y los patrones, amigo mío, no aparecen por casualidad. Continuamos con los experimentos de manipulación de la realidad. Oficialmente, no se describen como control, sino como observación. Proyectos teóricos sobre la percepción, el consenso y la coherencia colectiva. Archivos que estudian cómo pequeños cambios pueden alterar decisiones masivas. Cómo influir en millones de personas sin que nadie se dé cuenta. La realidad no se toca directamente, se ajusta sutilmente. Y lo que se ajusta, rara vez, se nota a simple vista. Y si eso te parece poco, llegamos a los programas de borrado de memoria. En este punto, el recuerdo se convierte en un problema que hay que solucionar. Encontramos estudios sobre trauma inducido y supresión de información sensible. Documentos que mencionan un restablecimiento cognitivo sin dar el más mínimo detalle. No se habla de olvidar, se habla de proteger. Pero a veces, proteger significa eliminar. Ahora, hablemos de los documentos que no existen oficialmente. No están clasificados, ni tampoco desclasificados. Simplemente no existen. Son archivos que se citan en otros informes, pero que son imposibles de encontrar. Registros que aparecen en listas, pero sin contenido accesible. No se puede negar, porque su existencia nunca se reconoció. Es el tipo de vacío que grita, que llama la atención precisamente por su ausencia. Esto nos lleva a los testigos silenciados permanentemente. Algunas historias no llegan a tener una conclusión. Personas que declararon tener información extremadamente sensible y que de repente desaparecieron de todo registro público. Testimonios que se interrumpen de golpe sin ninguna explicación formal. No hay un cierre,
solo una ausencia. Y la ausencia, a veces, comunica más que cualquier palabra. Finalmente, encontramos los archivos clasificados por encima del presidente. Aquí es donde nos damos cuenta de que el poder tiene límites muy claros. Existen sistemas de compartimentación tan extremos que la información es inaccesible, incluso para los cargos más altos, para los líderes mundiales que elegimos. Y no es una cuestión de jerarquía, es una cuestión de riesgo. Si nadie puede leerlo todo, quizá es porque nadie debería. Este nivel, el abismo, no ofrece respuestas, solo te deja con una sensación persistente, inquietante, de que algo nos observa desde mucho más abajo. Y todavía queda un nivel más por explorar. El fondo, en donde ya no hay archivos, solo referencias a un único documento que lo contiene todo. Bienvenidos al último nivel. Nivel 6, el fondo del iceberg. Aquí, las reglas del mundo que conocemos se desvanecen. Ya no hay listas oficiales, ni solicitudes de información, ni testigos confiables. Este es el territorio del silencio absoluto, un lugar que no está cubierto por leyes, ni por gobiernos, ni siquiera por el paso del tiempo. Lo que existe aquí abajo no espera ser entendido, solo espera ser mantenido lo más lejos posible de nosotros. Empecemos con la información que nunca, jamás, será desclasificada. Y no es porque falte tiempo, o porque el plazo sea de 100 años, es porque simplemente no debe salir a la luz. Existen documentos que han sido excluidos explícitamente de cualquier proceso de apertura al público. Registros señalados como permanentemente sellados, sin ninguna fecha futura de revisión. Aquí no se promete una revelación tardía, se promete silencio eterno. Parece que algunas verdades, en lugar de liberarnos, podrían destruirnos. Pero hay algo aún más extremo en los archivos destruidos antes de que alguien pudiera leerlos. No hablamos de censura, sino de eliminación total. Imagina registros que por orden directa debían ser destruidos inmediatamente después de su creación. Hay testimonios susurrados sobre archivos quemados, triturados o borrados digitalmente, sin dejar una sola copia de seguridad. Esto no fue un accidente, fue una decisión deliberada. La conclusión es aterradora. El simple acto de leerlos era considerado más peligroso que perder esa información para siempre. ¿Qué podría ser tan volátil? ¿Y qué me dices de los proyectos cancelados por ser demasiado peligrosos? No proyectos que fracasaron, sino proyectos que tuvieron un éxito tan alarmante que tuvieron que ser detenidos de inmediato. Iniciativas de investigación que fueron cerradas de la noche a la mañana, sin ninguna explicación técnica. Presupuestos multimillonarios cortados de forma inmediata y definitiva. Cuando se pregunta el motivo, la respuesta nunca se detalla. Solo se repite una palabra en riesgo. Pero nunca se aclara el riesgo. ¿Para quién? ¿Para la humanidad? ¿Para los que estaban en el poder? ¿O para la propia realidad? Ahora entramos en lo verdaderamente extraño. A los registros que están fuera del sistema humano. No están en servidores conocidos. No siguen protocolos de almacenamiento estándar. Se trata de información descrita en notas marginales como no compatible con nuestros sistemas. Archivos que no responden a ninguna lógica administrativa convencional. No se almacenan, se aíslan. Se tratan como si fueran un virus, un elemento contaminante que no puede tocar el resto de la red. Es como si su origen no fuera de este mundo o de esta dimensión. Pero lo más inquietante son los archivos, cuyo contenido, según se cuenta, enloqueció a quienes los leyeron. No existen diagnósticos médicos oficiales, por supuesto. Solo una serie de coincidencias profundamente perturbadoras. Personas con altas autorizaciones que, tras acceder a información sensible, abandonaron sus carreras y se aislaron del mundo. Casos documentados de manera extraoficial, donde la lectura de un informe fue seguida por colapsos emocionales severos o un aislamiento total y voluntario. Nunca se explica el vínculo. Solo se retira el acceso al material de forma inmediata y permanente. La lección aquí es que hay ideas tan poderosas que, una vez que entran en tu mente,
no se pueden desaprender. Y finalmente, llegamos al corazón de la oscuridad, el archivo que, según las leyendas, explica a todos los demás. No tiene un nombre público, no tiene un código de identificación. Solo existen referencias indirectas y crípticas en otros documentos clasificados. Es citado como el origen o la clave, pero su contenido nunca se describe. Nadie sabe lo que dice, solo se intuye lo que provoca. Quizás no sea un archivo de texto o datos. Tal vez sea una respuesta, la respuesta final a la pregunta que ni siquiera sabemos qué debemos hacer. Una respuesta para la que, como civilización, no estamos listos. Aquí termina nuestro descenso por el iceberg. No porque no haya más profundidades, sino porque seguir mirando ya no es seguro. Todo lo que hemos visto en los niveles superiores, todas las conspiraciones, todos los secretos, solo eran migas de pan que apuntaban hacia esto. Y si alguna vez ese último archivo sale a la luz, es muy probable que sea porque ya es demasiado tarde para todos nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides suscribirte para explorar más misterios. Hasta la próxima.